La historia del ser humano es la historia de la búsqueda de la perfección, y la historia de la ingeniería es en sí misma la historia del ser humano. Llevamos siglos buscando la manera de hacer que todo lo que nos rodea sea mejor, más perfecto. ¿Cómo se puede hacer una estructura impecable, inmejorable? Desde luego, no es la primera vez que alguien se hace esta pregunta, y hace más de 120 años que uno de los nuestros dio inicio a la búsqueda de una respuesta. Nadie podía imaginar por aquel entonces que en tan solo unas décadas llegaríamos al punto en el que nos encontramos, porque nadie podía haber imaginado que un grupo de jóvenes estudiantes, con el único propósito de diseñar y construir una moto, iban a hacer uso de los avances que entonces apenas se vislumbraban en el horizonte, y los usarían para hacer magia. Bien, pues una araña sería básicamente la pieza de soporte que viene a conectar la estructura del chasis de la moto con el dashboard y anclar también el carenado como tal. Una araña puede ser tan compleja como el diseñador quiera hacerla, pero cualquiera que haya reparado en cómo es el mundo del motor tiene algo claro. Menos araña es menos peso. Y en este equipo buscamos estar un paso más cerca de la perfección. Buscamos hacer las cosas algo más sofisticadas. ¿Qué cargas debe soportar? ¿En qué hay que pensar cuando estás diseñando una araña? Básicamente las principales cargas que tiene la araña pues viene a ser por parte del peso del dashboard cuando se somete a aceleraciones bruscas o en los giros, principalmente por las cargas de inercia. Además de ello, pues se tienen en cuenta las cargas aerodinámicas por parte de la presión de arrastre del carenado. Y bueno, todo eso se hace con la simulación. Importamos las cargas que se obtiene de la simulación CFD, las adherimos al análisis estructural de la pieza y bueno, con ello podemos obtener la optimización topológica de la pieza como tal. Pero en el mundo del motor, nada es perfecto, nada es estable y nada es predecible. ¿Hasta qué punto se tienen en cuenta las vibraciones y la posibilidad de impacto y todo eso cuando se está diseñando una araña? Debido al material que tenemos, que es PLA, es un poco complicado y además debido al método que tenemos, que es de FDM, es complicado diseñar lo que son las vibraciones y también hay que tener mucho en cuenta la orientación del material, ya que no es un material isotrópico, sino es anisotrópico. Debido a ello, sí que se pueden hacer simulaciones en base a en la optimización, se llega a dar algunas frecuencias, pero no es como si hiciéramos una optimización topológica de una pieza que va a ser impresa en metal. Pero aún así, el comportamiento del plástico de PLA puede soportar muy bien ciertas vibraciones producidas por parte del motor y bueno, transmitidas a través del chasis. Cuéntanos cómo fue el proceso de diseño de esta araña. En el proceso de diseño básicamente empezamos con una pieza anterior en la cual ya contábamos con la posición de las uniones. En base a ello, lo que quisimos hacer es a través del diseño generativo correr diversas iteraciones de la pieza en base a los esfuerzos que iba a tener y bueno, que el software nos pueda generar un diseño óptimo para este tipo de pieza y para el comportamiento que iba a tener. Hubieron varias iteraciones, varias versiones de esta pieza. Una de ellas, la cual fue bastante interesante, fue la pieza a través de Inspire. Tuvimos la optimización Lattice, a través de estructuras Lattice. No se llegó a concluir esta pieza, no la pudimos fabricar debido al método de fabricación que tenemos. Debido a que es un FDM, no podemos construir una impresión de tan delgado espesor, pero logramos un buen resultado con esta pieza, ya que los compañeros de fabricación, dentro de la superficie que tenía este sólido, pudieron agregar una estructura que viene en el laminador que tienen por defecto, y bueno, eso también ayuda a reducir el peso. Las cosas no siempre salen bien a la primera, y para eso está la simulación, para asegurarnos de que la pieza que fabricamos es la mejor posible.
porque no siempre es fácil predecir los resultados de una optimización topológica que... Lo único que hace es mover las formas, las piezas de la anterior que ya teníamos, pero lamentablemente no dio un buen resultado. Se hizo análisis después con elementos finitos y dio muchos problemas. Había muchos puntos en la que había mucho estrés sometido y pues después de tantas iteraciones llegamos a obtener esta forma que, bueno, logramos luego modelarlo también a través de submodelado de, ¿vale? Subdivisión, modelo de subdivisión, que prácticamente te permite obtener formas mucho más orgánicas. Optimizar, optimizar y optimizar. Ya nos lo han dicho en alguna feria. Eso es exactamente la ingeniería. Una de las ventajas que pudimos obtener a través del software Inspire que usamos es que te permite modelar con modelado de subdivisión. Debido a que la optimización, la pieza que se obtiene después de los elementos finitos, tiene muchas aristas y muchos cortes, el modelado de subdivisión nos permite suavizar todas estas curvas. Y también, al ser una pieza vista, que va a ir, bueno, en el sector motorsport, no es muy demandante, ¿no?, lo estético, pero siempre, si es que se puede añadir, pues más que bien. Y el modelado de subdivisión te permite eso, controlar un poco las geometrías y las superficies que tiene y que no sea tan brusco el cambio entre curvaturas, y eso también puede aliviar tensiones, ¿no?, en la pieza. Pero nuestro trabajo no termina ahí, porque si queremos correr, tenemos que traer nuestros diseños al mundo real. Este fue nuestro primer prototipo que imprimimos en PLA. Es de color verde y por alguna razón le llamamos nuestro pequeño SREC. Dani, cuéntanos, ¿por qué un prototipo y por qué en PLA? Bueno, pues lo inicial era tener una versión física para poder probar en la moto y ver si la pantalla iba bien, si lo fijábamos bien en la moto y si todo cuadraba y no chocaba con nada. Entonces, lo primero era hacer una versión barata, rápida, que poder probar. De hecho, nos llevó a que teníamos que hacer estas pequeñas arandelas para poder encajar la pantalla, y aquí no se va a notar en vídeo, pero hay unos pequeños agujeros para que eso encaje del todo bien. Y al final la ventaja del PLA es el precio. Está, por ejemplo, se estima en unos 6 euros de material. El producto final en la moto está instalado y hecho en nylon, que es, en cuanto a precio, es como 5 o 6 veces superior al PLA. Luego, un poco más técnicamente, en la parte de la impresión 3D, lo que teníamos que hacer era partirla por la mitad, como veis aquí el pegamento, y imprimirla como así. De esa manera evitábamos que fuera más débil entre capas, que es justo el esfuerzo que sufre así, y conseguíamos la resistencia que necesitábamos, aunque evidentemente en PLA no iba a aguantar porque no está dimensionado para ese material. Posteriormente, lo que hicimos fue lijar el material y pintarlo para tener una versión un poco más bonita y poder presentar en concursos y eventos. Este fue el diseño final de la araña, el cual llevamos a cabo en nylon, y una de las preguntas que nos suele hacer la gente es: ¿no es muy complicado imprimir en nylon? Para eso nos puedes responder tú, Marce. Por supuesto. La verdad que es una pieza complicada, es una pieza compleja, ya que al ser una pieza topológica no tiene ninguna superficie plana por la que apoyar, que es como el primer elemento. Al imprimir en 3D necesitas una superficie plana para mejorar la adhesión, y más en materiales tan técnicos, ¿verdad? Entonces el primer reto fue encontrar una superficie plana. Para orientar bien las capas y todo, lo partimos en dos, y el material, que es un material técnico bastante difícil de imprimir, es nylon. Es una poliamida y es un nylon 12. De todos los nylons que hay, es el nylon 12. Como tenemos bastante recorrido imprimiendo este material, no piezas tan complejas, pero sí que otro tipo de materiales, pues decidimos emplear este material, que además lo teníamos y queríamos pues utilizarlo, ¿no? Es un material que tiene una densidad un poco más baja que el PLA, lo cual lo hace más ligero a misma proporción de filamento, y tiene una resistencia algo mejor que el ABS, que puede llegar a ser un 40% al del PLA, en tracción y en flexión. Pero aún no teníamos una pieza. Teníamos dos mitades.
teníamos que juntarlo, porque necesitamos una pieza, una araña funcional, así que para juntarlo decidimos emplear un adhesivo muy fuerte y aplicado a un tipo de plástico que es el nylon. Un truco que hicimos para poder unirlo es no imprimir capas aquí abajo. Esto es, tú al imprimir una pieza hace capas inferiores, el relleno y capas superiores. Pues decidimos justo en esta parte de unión, no dejar capas. Entonces el material en esa parte era bastante poroso, porque es solo el relleno, infill en inglés. Esto ayudó a que el pegamento se adhiere mejor, el adhesivo, y un problema que hubo fue que al encajar los orificios no cuadraban con la pieza que va aquí encima. Entonces hubo que hacer un poco de magia, meter la pieza antes de pegar y después pegar. Hubo que poner bastante pegamento de relleno, pero luego al secarse esta pieza quedó pues súper dura, que de hecho una de las piezas que hemos impreso no ha partido por ninguna parte del adhesivo, sino que ha partido en una parte fuera de la pieza. De hecho, esta parte más plana, que es como de las más débiles. Y estamos pensando, bueno, hacer una versión mejor, que lo hemos hablado con Luis, para tener araña definitiva. Araña perfecta. Eso es. Espera. Tenemos una pieza, pero ahora hay que colocarla. Gracias a los insertos roscados de Aku, podemos atornillar directamente sobre nuestras piezas de impresión 3D. Además, podemos usar estos insertos en nuestras piezas de carbono forjado, colocándolas directamente en el molde. Gracias a Aku, podemos hacer realidad todos nuestros proyectos de ingeniería.